Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de Todas las Voces, el ciclo de entrevistas de RC Noticias. Soy Milen Saavedra y hoy vamos a conversar sobre el documental Warmis en la cuarentena, ¿Quién nos alimentó en la pandemia?, de la directora Raquel Romero. El documental muestra el protagonismo de las mujeres en la lucha por la subsistencia familiar en este periodo de emergencia sanitaria. Conversaremos con la directora Raquel Romero, además nos acompañará Tatiana Dalense, una de las que participa en el documental y productora, asimismo, de frutas y verduras en la ciudad de La Paz. Desde mi niñez he aprendido junto a trabajar con mis abuelos. Yo me he criado con mi abuelo, Manuel. ¿Qué van a comprar hierbas los de las señoras de la ciudad si solamente toman medicamentos?, decía. Sin tener miedo, tomamos una fuerza y cargamos entre 5, ¿no? Mis hijos, mi esposo, mis hijas nos han ayudado. Algunos ya hacen entregas a diferentes lugares, se llevan nuestros productos a Sucre, también llevan, entonces ya se han independizado algunas señoras, ¿no? Hola a todos, quiero dar la bienvenida a Raquel Romero y a Tatiana Dalense para conversar sobre el documental pronto a estrenarse Warmis en la cuarentena. Bienvenida Raquel, bienvenida Tatiana. Gracias, saludos. Gracias, muchas gracias, gracias por la entrevista. Aquí estamos con Tatiana para hablar un poco de todo lo que es la seguridad y soberanía alimentaria también. Exacto, que es un tema importante. Bueno, entonces coméntenos, Raquel, cuál es la propuesta de Warmis en la cuarentena que responde a esta pregunta, ¿no? ¿Quién nos alimentó durante la cuarentena? Entonces, ¿puedes comentarnos un poco qué es lo que se ha filmado, que se ha registrado, qué es lo que va a ver el público en el documental? Bueno, para empezar, el documental es parte del Fondo para las Artes y las Culturas del Gobierno Municipal de La Paz. Es uno de los cortos, de los guiones seleccionados, ¿no?, en el concurso del 2020 y responde justamente a esta necesidad de visibilizar el aporte de las mujeres en todo lo que es el cuidado de la vida en el periodo de la pandemia. Sobre todo de las mujeres que se dedican a la venta de productos, las productoras y vendedoras que al mismo tiempo cubren el mismo rol, ambos roles, y que han estado trabajando durante los 5 meses de la pandemia en los mercados ambulantes y distribuyendo no solamente verduras y frutas para sus entornos más cercanos, sino a toda la ciudadanía de La Paz y el Alto en condiciones realmente muy frágiles, atentando contra su salud, atentando contra su vida, porque podían contagiarse también, y también atentando contra la salud de sus familias, pero justamente por el tema no solamente de la recuperación económica, porque muchas de ellas viven al día, sino también porque es un tema de solidaridad en la subsistencia. Es que ellas han ido trabajando durante todo este tiempo para abastecer a sus caseras, ¿no? Y el documental lo que pretende es mostrar justamente eso, esas solidaridades, esos saberes, sus saberes que los han compartido a partir de las hierbas medicinales y de todas las frutas y verduras que nos previenen de esta enfermedad y que al principio han sido rechazadas por la ciudadanía, pero que poco a poco han sido asumidas como buenas y como muy necesarias. El documental se ha filmado con la asociación de AFLOPA, que es una asociación de productores de hortalizas de la zona de Choctaya, y bueno, luego iremos hablando más sobre él. Claro que sí, Tatiana, entonces coméntanos tu experiencia y bueno, cómo has visto la importancia, ¿no?, de las mujeres que nos han alimentado durante la pandemia. Yo lo vuelvo a decir, me parece bien importante generar estos espacios en los que nuevamente se toque el tema principalmente de qué nos ha pasado en esta pandemia.
Principalmente te digo esto porque generalmente cuando hay cosas que nos duelen, que nos preocupan, que nos angustian, no las hablamos. Y después de mucho tiempo pasan a ser anécdotas y te acuerdas de tal cosa. Entonces me parece bien generar estos espacios porque realmente quien nos alimentó en la pandemia tiene que hacernos pensar no solamente en soberanía alimentaria, sino también en la respuesta innata, voy a decir, principalmente en las mujeres, en el sentido de reciprocidad. Y reciprocidad entendiendo como el intercambio informal, generando sistemas y generando espacios informales. Para mí las ferias, aun cuando ya estamos o fuera de la pandemia, te voy a decir, o ya en este momento las ferias, por ejemplo, de todas formas para mí siguen siendo informales porque sabemos pues que hay un mercado, que hay impuestos, que hay nuestros comportamientos. Y las alternativas, aun cuando estén respondiendo a la soberanía alimentaria, mira, se siguen y se están trabajando en sistemas informales. Así son los ambientes atemperados o las carpas o los invernaderos, como conocemos. Y las señoras, las personas, las familias que producen, cuando empieza la pandemia, se sienten afectados en el sentido de que cómo hacen llegar primero su producto a sus clientes, a los consumidores, y segundo, cómo rompen la barrera del espacio. Porque nos damos cuenta, Aflopa está principalmente en Achocalla. El colectivo con el que yo estoy trabajando y que soy parte está en la zona de Puente Vela, Las Nieves. Entonces, había que recorrer prácticamente de ese extremo y nuestros clientes, si bien nosotros tenemos la feria que está centrada en Plaza Lira, tenemos Sopocachi, pero íbamos hasta la calle 35, 36 de Achumani. Teníamos 5 clientas por ahí y de ahí teníamos que ir, o sea, también haciendo una ruta hasta las Delicias de Villa Fátima. Y de ahí teníamos que ir hasta el cementerio donde teníamos igual otros 3 clientes, y te estoy hablando de clientes, no solo, principalmente mujeres a cargo de sus hijos, adultos mayores, los papás de los consumidores que nos decían, mi papá vive por la zona de Villa Victoria. Por favor, llévenselo un pedido de lo que él quiere. Mi mamá vive en Achumani. Por favor, llévenmelo ahí. Mi mamá vive en Calacoto, mi hijo en Sopocachi. O sea, ahí nuestra cobertura se fue ampliando porque si bien en algunos casos son las mamás, las clientas, en otros casos son los hijos, en este momento de la pandemia, donde había restricción para salir, principalmente, y mucho miedo más que otras cosas también, ¿no? Porque si me toca salir el lunes, pero si el lunes voy a ir al supermercado y voy a hacer fila 2 horas, o tengo que ir a pie hasta el Mercado Rodríguez y tengo que volver con mis cosas, hay la opción de que me lo traigan productos que son exámenes. Entonces prefiero y tomo esta opción también. Entonces hemos trabajado con esas, yo digo con esas reciprocidades, porque si bien las señoras tenían el producto, satisfacían una necesidad, ese intercambio a unas las monetizaba y a las otras satisfacía esas necesidades, pero al mismo tiempo se establecía una cadena, por ejemplo, el señor que hacía el transporte también, alguna vez el mismo transporte, alguien que estaba bajando del alto le hacía parar, recogía una persona que estaba bajando, personal de salud que se ha llevado también, o sea, se genera una cadena, se genera sinergias al mismo tiempo, y la reciprocidad, o sea, yo creo que en esos momentos uno es cuando entiende, ¿no? Y empieza a desmenuzar, por eso te digo, en sistemas informales, no es que voy a dar espero que me devuelvan, no, está sumando también muchas otras cosas. ¿Cómo es que se da el contacto con Aflopa? Supongo, tal vez las conoció en medio de la pandemia. ¿Cómo se acerca a ellas y en qué momento deciden volver esta experiencia, filmarlo, volverlo un documental?
Este es un proyecto de largo aliento, porque yo he empezado los primeros, digamos, pasos de este proyecto se inician hace 5 o 6 años, cuando yo decido hacer una serie fotográfica sobre las vendedoras del Mercado Belén. Y ahí me doy cuenta de que el proceso es un proceso de ida y vuelta entre productoras y vendedoras, ¿no? Porque además en medio de ellas están las mayoristas y están las vendedoras que compran de las mayoristas, ¿no? Son las productoras finalmente que traen sus productos al Mercado Rodríguez. Tienen muy poco espacio, a pesar de que son las productoras las que producen, digamos, los alimentos, las verduras en este caso y las frutas, y son las mayoristas las que acaparan todo y además regulan los precios. Entonces hice un documental, un reportaje fotográfico, y a partir de eso es que dije, no, tenemos que visibilizar este trabajo. Primero, que su remuneración es muy pequeña, pero segundo, como dice Tatiana, es muy importante la solidaridad, porque ahí me enteré, por ejemplo, que muchas de las vendedoras del Mercado Belén son hijas de productores de la zona de Río Abajo, son hijas o nietas. Entonces hay una serie de relaciones de compadrazgo, de comadrazgo, entre las productoras, entre las vendedoras y entre las vendedoras compradoras. Entonces hay una especie de sinergias, solidaridades que van más allá del precio del producto, ¿no? O sea, si tú tienes una buena relación con tu casera, te va a llamar más, te va a rebajar. Es algo que no vas a ver en un supermercado, por ejemplo, ¿no? Todo ese aporte afectivo, todo ese aporte que tiene que ver con el cuidado de la vida, porque ahí también vas y te enteras cómo están sus hijos, cómo está su familia, y ella te hace las mismas preguntas a ti, entonces se establecen relaciones. ¿Y cómo llegamos a Flopa? Porque esa es la pregunta. Llegamos a Flopa porque yo, yo he hecho este documental con la productora Serpentina Digital, y Serpentina Digital tenía una relación muy interesante con Aflopa, y además yo tenía relación con algunos de los productores de verduras de Achocalla. Entonces hemos ido a visitarlas varias veces, a conocer sus testimonios, y como este corto tiene una duración de 8 minutos, nos hemos decidido concentrar en esa asociación, justamente para evitar la dispersión y poder dar una mirada también más humana, más sensible, más que estén los actores como sujetos y no como objeto de la imagen, ¿no? Entonces ese ha sido el criterio. Ahora hay que decirlo, por ejemplo, hay que decir que es muy interesante y muy importante, ahí también podrá acotar Tatiana, el rol que juegan las mujeres en estas asociaciones y cómo van creciendo poquito a poco. En el caso de Aflopa, por ejemplo, se está transmitiendo la experiencia de abuelos a padres, madres y a hijas. Entonces, mientras la mamá siembra en campo abierto y se inicia el proceso de los invernaderos, la hija está vendiendo por el grupo de WhatsApp, o finalmente hacen lo que llaman ellas delivery, que es lo que habla Tatiana, y después también hacen las bolsas COVID. Las bolsas COVID son bolsas que han sido elaboradas, armadas con hierbas medicinales, con frutas, con verduras, que van a apoyar a la gente para protegerse contra la pandemia. Entonces, ese reciclarse, ese transformarse es algo muy lindo y que también hay que recuperar. Totalmente. Sí, Tatiana, si puedes comentarnos cómo ha sido esta experiencia de la cuarentena, cómo se han organizado, cómo veían las formas de mantenerse en contacto con sus clientes. Sí, mira, Aflopa tiene una experiencia bien similar a la que nosotros estamos trabajando. Soy de otro colectivo, también de mujeres que producen en ambientes atemperados en el Alto. Y la preocupación empezó la primera semana de la pandemia, porque ya nos dijeron que esa semana
no tenía que haber aglomeraciones, y ese sábado en la feria de la Plaza Lira ya estábamos con barbijos, y ya bien difícil decir a la gente que no se aglomere, que distancia, nada, pero ese día dieron también en la segunda semana de marzo, o la tercera, la segunda semana de marzo ya dijeron que empezaba la cuarentena rígida. Entonces, y empezó, ¿cómo hacemos ahora con nuestros productos para que lleguen a los productores? Y mira, así contacto con las redes, carta al Viceministerio de Seguridad Ciudadana, sacar el permiso. Yo saqué los permisos y entonces hacer que los clientes establezcan la relación directa con los productores. Entonces, qué sé yo, por decirte, la Raquel con Doña Perpetua, o qué decir, otra persona con Don Simón, con Paola, o sea, con los productores la relación directa, ¿qué quieren? Entonces, los productores se los preparaban la bolsa, que podía variar, porque mira, hay gente que vivía solita y no sé, pero nos pedía una bolsa de 30 bolivianos, como podía haber una familia o 3 familias juntas que pedían una bolsa valor de 200 bolivianos. Entonces, más o menos hemos debido atender hasta 40 familias, y lo que se hacía era una ruta para la distribución. Teníamos que haber cubierto Sopocachi principalmente, pero por lo que te explicaba antes, ya las otras, los derivados, si se quieren, las relaciones, hacen que nos extendamos hasta Chumani, hasta Miraflores, hasta Villa Fátima, y llegamos ahí con los productos haciendo una ruta para el señor que hacía las entregas, para que él tampoco pierda, porque había un horario definido. Entonces, solo hasta la 1 podíamos circular inicialmente, después solo hasta las 3. Entonces, cuando era hasta la 1, hacíamos 2 días de distribución, y ya cuando era hasta las 3, hacíamos un solo día de distribución. Entonces, ahí también, yo te digo solidaridad, porque uno entiende, cuando llegas a la casa del cliente, el cliente se preocupa, el consumidor se preocupa, y nos bañaban en alcohol, nos pagaban, digamos, en bolsitas, hacían transferencias, o sea, y tú sientes ese, también yo creo que es parte todavía de nuestra, yo digo, de lo que somos, de nuestra cultura, ese calor humano que tenemos al hacer intercambios, te voy a decir, estos intercambios comerciales. Nos interesa el que está comprando como el que interesa el que está vendiendo. No son seres, digamos, sin sentimientos. Se va a cuidar, o algunos clientes barbijos nos obsequiaban, por decir, ¿no? El retorno de las bolsas ha sido increíble, el retorno de los maples ha sido increíble, o sea, y hay notas, eso me parece que es parte de la reciprocidad, o sea, no es basura. Eso no sirve, o sea, no es le sirve al productor, es no sirve para nuestro canal de intercambio todavía. Qué lindo, realmente muy, muy interesante. Y bueno, lo que mencionaba, ¿no? Este documental también nos hace reflexionar sobre lo que es la soberanía alimentaria, un concepto que se ha estado manejando bastantísimo tiempo, pero creo que todavía nos falta afianzarlo, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Claro, es que, a ver, yo creo que la soberanía alimentaria es parte de nuestra identidad alimentaria, ¿no? Porque nosotros como país tenemos una producción agrícola muy, muy, muy variada, y si supiéramos, digamos, valorar lo que tenemos en cereales, en granos, en verduras, en frutas, y si realmente le diéramos el incentivo que se tiene que dar, pues no tendríamos que estar trayendo, no sé, pues frutas o verduras del Perú o de otros lados. O sea, finalmente nuestra producción es de mucha calidad, pero es una producción muy pequeña que no necesariamente logra abastecer a toda la demanda, ¿no? Y por ejemplo, yo te hablo del café, yo tengo un café y además, y por ejemplo en el caso del café, el café de Altura es un café muy bueno, de muchísima calidad, pero la producción es muy pequeña. Entonces, como es producción tan pequeña, no abastece a todo el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Traemos café colombiano, café ecuatoriano, café peruano, y nos pasa lo mismo con la quinoa, nos pasa lo mismo con otros
alimentos, con la papa, por decir algo. Tenemos miles de variedades de papa y bueno, el Estado tampoco incentiva esa producción. Y lo que decían las señoras en el documental, en el conversatorio que hicimos, que me parecía muy interesante, ellas denunciaban, por ejemplo, que en el Alto ellas han sufrido mucha discriminación y han sufrido, digamos, sí, represión de parte de policías y militares en ese momento de la pandemia, mientras los camiones de Delicia, los camiones de Sofía, iban y venían sin ningún problema trayendo los alimentos ya transformados con químicos, etcétera, y mientras tanto se está restringiendo la producción en pequeña escala, la producción, como dice Tatiana, más informal, pero que es la producción que abastece a la gran mayoría de la población de escasos recursos. Entonces, tenemos que trabajar muchísimo en el tema de la soberanía alimentaria, y eso también pasa por educarnos, informarnos. Nuestros hijos prefieren comer una papa frita que comer, qué sé yo, amaranto o comerse una galleta de tarwi, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nuestro consumo también está dirigido hacia ese tipo de productos, la publicidad y todo el sistema, ¿no? Sí. Tatiana, ¿quieres comentar también algo al respecto? Mira, creo que la soberanía alimentaria tiene que ver también con descolonización, porque hemos estigmatizado gran parte de nuestros productos, ¿no? Quinoa, cañagua, llama, ¿quiénes comían? Sí, yo te estoy hablando no de nuestros abuelitos solamente, sino nuestra generación, ¿no? O sea, hemos crecido de que ese era alimento de, o sea, como si ser pobre fuera malo, ¿no? O sea, fuera así una cosa que te van a contagiar, pero además era el consumo del sector campesino. Entonces, claro, nadie quería estar, voy a decir entre comillas, digamos como mezclado, ¿no? Entonces, ahora recuperar valor, por ejemplo, ¿no? Hablar de los valores de la cañagua, que es rico en minerales, etcétera, etcétera, etcétera. O de la jara, de la cebada. Yo digo, prefiero tomar refresco de cebada a comprarme una latita de Eco. Ese café es un sucedáneo del café y es cebada tostada, pero como tiene marca, o sea, y ese es descolonizarte, ¿no? Que consumas las cosas que produce una familia, no una marca. Entonces, esto y cuesta, porque aún con los productos ecológicos, para desprestigiar, te dicen, pero eso hay en el Rodríguez, por decirte. Y nosotros ahora estamos haciendo una campaña con el colectivo de que tenemos plantines y decimos, este es el certificado de nacimiento de las plantas que tenemos en los invernaderos, ¿no? Entonces, no es, aquí vas a ver con toda la tierrita, con todo el carácter orgánico que tienes, y invitamos a que la gente ahora haga crecer eso, para que también valorice el tiempo del productor, porque 45 días puede demorar en germinar una semilla. Y después vamos a ver el tiempo que uno tiene a la mano para hacer crecer. Si quieres vivir de eso, pero viene un casero y te dice, ay, rebájame pues, no, ¿cómo pues tan caro? Entonces desmotiva, ¿no? Porque pareciera fácil. Entonces estamos sensibilizando de esa forma, y eso es parte de la soberanía alimentaria. También compartir saberes, ¿no? Compartir experiencias. O sea, claro, y en el momento que te parezca difícil, entonces tienes que comprar, pero tienes que reconocer que también el que está dedicándole tiempo a eso es para, o sea, va a vivir, está haciendo lo que uno no puede hacer, ¿no? Y elegir de entre las cosas que existen en el mercado, mejor si son sanas, mejor si van a aportar a tu salud, ¿no? En ese marco, soberanía alimentaria. Así es, realmente. Y es un concepto, un tema que tenemos que seguir visibilizando, posicionando y sensibilizando, como mencionaba. Bueno, ya para ir finalizando, ¿dónde, cuándo, cómo se va a poder ver este documental? El documental lo vamos a poder ver a partir de la Oficialía Mayor de Culturas del municipio de La Paz. Va a ser una presentación de todos los documentales escogidos y premiados.
y a partir de ello sí se va a tener una difusión más abierta, ¿no? Entonces les invitamos a estar atentos, no sabemos para cuándo. Buenísimo, vamos a estar atentos entonces. Muchísimas gracias, Tatiana, muchísimas gracias, Raquel, por su tiempo, por la entrevista y muchas felicidades por el trabajo que realizan. Muchas gracias por todo, por la entrevista, por la difusión y esperamos mostrarles el documental muy pronto. Hasta luego, gracias. Muchas gracias por la cobertura, realmente gracias por abordar este tema y por ayudar a visibilizar mujeres, que hay familias que se dedican a esta actividad, que es la producción de verduras, de hortalizas que son ecológicas y que no por eso tienen un precio más alto, pero debería valorarse más. Así es, hay que valorar lo nuestro. Bueno, muchas gracias. Chao. Muchísimas gracias a Raquel y a Tatiana por su tiempo y por la entrevista. Y como siempre, gracias a todos ustedes por seguirnos semana a semana, entrevista a entrevista en todas las voces. La invitación a que sigan atentos a nuestras redes sociales para conocer a nuestros siguientes invitados. Hasta la próxima.